Mi amado, mi amigo, en este momento queremos comunicarte un mensaje de la palabra de Dios, de este tema serial titulado Ser como niños. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 1, 2 y 3, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Recuerdo yo, hace ya algunos años, cuando mi esposa estaba embarazada, mi hijo aún no nacía y yo llegaba a mi casa y tan pronto como mi hijo escuchaba mi voz, él comenzaba a moverse en el vientre de su mamá. Él sabía, aunque aún todavía no nacía, a través de su oído, él podía percibir que el que hablaba era su papá. Y entonces él esperaba que yo me acercara al vientre de su mamá y que le diera un beso y que le hiciera cariños. De esa manera, él podía sosegarse y estar tranquilo. Mi voz, mi amigo, mi hermano, le traía conciencia de que el que hablaba era su papá y que por lo tanto al moverse en el vientre de su mamá, él manifestaba una alegría, un gozo de escuchar la voz y que esa voz se acercaría a él y le haría cariños. Solo eso, mi amigo, mi hermano, lo tranquilizaba. Él aún no nacía, pero él oía y él discernía la presencia de papá a través del sistema auditivo. Lo que yo quiero decirte, hermano, es que el Señor nos dice que tenemos que volvernos como niños. El propósito principal de escuchar la voz de Dios es vivir en comunión con Él. Primeramente, seguir su voluntad y apartarnos de nuestros pecados. En el reino de los cielos, en primera instancia, Él desea vivir en comunión con Dios. Entonces, aquí en el versículo que leímos, dice que si nunca no nos volvemos como niños, nunca entraremos en el reino de los cielos. Es decir, Él está hablando de un acceso a un lugar donde Dios gobierna. Ese lugar es un lugar espiritual, está claro, porque nuestro Dios es espíritu. Entonces, este lugar no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Aunque vivamos en la tierra, Dios quiere guiarnos a través del Espíritu Santo. Nosotros deseamos como creyentes ser guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo desea que nosotros nos sometamos a su voluntad y ser guiados por Él. Tú puedes oírle y tener comunión con Él. Dios nos habla de una manera audible. Nosotros podemos escucharle a Dios. Dios habla de muchas maneras y sin duda alguna la mejor manera en que nos ha hablado es a través del Hijo. Mas sin embargo, Dios desea hablarnos audiblemente. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15 al 17, dice que Él es nuestro amigo. Y cuando habla de una amistad, Él quiere que sea recíproca. Cuando yo tenía poco tiempo en el Evangelio, hermano, yo oía la voz de Dios. Y no es precisamente solamente dentro del ámbito de que Dios desea que hagamos algo, sino que Dios habla meramente porque Él desea nuestra amistad. Yo recuerdo que un día estaba en mi trabajo y yo en ese tiempo me dedicaba a reparar bocinas. Y recuerdo que estaba ya por salir de mi trabajo cuando escuché una voz en mis oídos y me dijo, espera un momento porque una persona te va a traer unas bocinas para que las repares. Estaba a punto de salir, ya mis compañeros de trabajo estaban checando para salir y yo tuve que esperarme unos momentos más. En ese momento, en unos segundos que pasaron, llega esta persona y me dijo, qué bueno que estás aquí.
te traigo estas bocinas para que me las repares. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Mira, Dios desea tu amistad. Él desea que comunicarte todas las cosas. También recuerdo que una vez me encontraba en mi trabajo y yo, a mí en el mundo me gustaba mucho cantar, me gustaba cantar la música del tiempo de mi juventud. Y yo recuerdo que un día estaba en mi lugar de trabajo y de repente escuché una voz que me dijo, escribe. Me dijo, escribe. Y yo tan pronto como escuché esa voz, obedecí y tomé una pluma y comencé a escribir. Y el Señor me comenzó a dictar una canción que yo escribí. Y ahí yo entendí que Dios quería que yo escribiera canciones. Le doy gracias a Dios porque hasta este tiempo yo he escrito más de 10, 15 canciones. Dios desea comunión, tener comunión contigo. Dios desea que tú recibas esa amistad que Él quiere darte. Pero también el Señor desea que tú sigas su voluntad. Mi bebé en el vientre, Él conocía mi voluntad. Él sabía que al moverse, Él llamaría mi atención. Y yo me acercaría a Él y le besaría, le amaría. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Una de las características de Dios es que Él conoce nuestro nombre. Él conoce nuestro nombre. Tanto mi esposa como yo hemos experimentado en nuestro hogar momentos en los que nos encontramos solos o estamos orando o estamos haciendo cualquier cosa y escuchamos nuestro nombre. Escuchamos como de repente oímos una voz que dice Melchor, Melchor, Margarita, Margarita. Dios te conoce. Dios sabe tu nombre. Quizás tú hayas escuchado esa voz en algún momento de tu vida. Quizás no seas tú crédulo o no sepas que Dios habla de esa manera. Pero Dios quizás te está hablando. Nosotros escuchábamos nuestro nombre porque Él conoce nuestro nombre. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. La naturaleza de las ovejas, hermano, literalmente hablando, las ovejas no tienen desarrollada su vista. Lo que ellos tienen desarrollada es su oído. Ellos pueden escuchar. Su vista no les alcanza a más de 2 o 3 metros, pero su oído está bien desarrollado. Jesús compara al creyente con una oveja y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El deseo del Señor es que nosotros podamos seguir su voluntad. Cuando desarrollamos ese sentido auditivo espiritual de escuchar la voz, Dios desea que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios, que tengamos una dirección conforme a la voluntad del Padre Celestial. Seguir a tu pastor es lo que Él desea que tú hagas. Él desea darte cuidado, Él desea amarte como a una oveja, literalmente. Él desea consolarte, sanarte cuando estás enfermo. Él desea colmarte de cuidados, abrazarte y besarte, porque Él desea que tú conozcas su voluntad, que lo sigas, que escuches su voz, que tengas la dirección correcta, que tu vida no sea destruida, que tu vida no sea un fracaso. Él desea seguir, que tú lo sigas para que tu vida sea una vida de éxito. Pero también, mi amado, mi amigo, Él desea apartarnos de nuestros pecados. Dios desea que nos apartemos de ellos, porque a Él no le agrada el pecado en nuestra vida. Los niños entienden cuando ellos cometen un error y usted los disciplina. Dios desea corregirnos. La Biblia nos enseña que Dios no solamente habla a través de una voz audible.
En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 18, dice que Dios habla de muchas maneras, una y otra vez, aunque no lo podemos percibir. Él habla a través de sueños, en visiones nocturnas, en el lecho cuando dormimos, al oído nos indica lo que debemos de hacer, que nos apartemos del mal, de hacer lo malo, que dejemos a un lado el orgullo para que Él nos libre de la tumba o de sufrir una muerte violenta o de cruzar el umbral de la muerte. Dios desea advertirnos que nuestra vida está en peligro. Y si hay algo que nos proporciona ese riesgo, es el pecado en nuestras vidas. Recuerdo, mi amigo, que en una ocasión un muchacho de mi trabajo me dijo que un día se vio en un sueño. Él veía tinieblas, él veía todo oscuro a su alrededor, era tan densa la tiniebla que él iba corriendo porque él veía que un monstruo, un demonio venía detrás de él y deseaba alcanzarlo para destruir su vida. Él deseaba acabar con él y él corría y corría, y dice que en un lugar así, en la parte lejana, él podía observar una luz y él sabía que si él llegaba a esa luz, él podía entonces escaparse del monstruo que venía detrás de él. Era una advertencia de Dios. Dios le estaba hablando a través de los sueños. Hermano, Dios te está hablando a ti a través de los sueños. Él desea advertirte. Él no quiere que mueras de una manera tan violenta. Él no quiere que sufras aquí en la tierra. Dios le estaba advirtiendo a este muchacho que tenía que cambiar el rumbo de su vida. Esa luz es Jesús. Las tinieblas, hermano, representan a Satanás, y cuando alguien te viene persiguiendo es porque desea terminar con tu vida, porque él sabe que una vez que tú mueras ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo. En tu vida tú tienes que decidir si vas a aceptar la esperanza de que Cristo te ofrece. Mira, hermano, de veras, yo te hablo, hermano, de una experiencia personal. Yo te estoy hablando de algo que vivo y que sigo viviendo. Hermano, yo no te estoy hablando de lo que otros dicen o de lo que dice simplemente la Biblia, porque entonces serían solo palabras, teorías. Yo te enseño lo que estoy viviendo, lo que vivo continuamente, de una experiencia personal que he tenido con Dios. Mira, quizás tú ahí en tu hogar, en algún momento has podido recibir una voz y has pensado que alguien menciona tu nombre y has salido para afuera de tu casa y has pensado que es alguien que te está buscando. No, déjame decirte que el que te está hablando es Dios. Déjame decirte que el que quiere advertirte y te quiere amar es Dios. Él quiere demostrarte que Él quiere darte cuidado. Él quiere guiarte en su vida. Él quiere que tú sigas su voluntad. Él quiere advertirte que tu vida está en peligro. Dios te ama, mi amigo. Dios te ama. Dios está interesado en tu eternidad. Él desea que como una oveja tú escuches su voz, que le oigas como un niño y puedas ser guiado por Él. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida, que llegue a tu corazón y que te haga entender que Dios te ama. Que recibas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso, que te ama con todo su corazón. Su palabra dice en el Salmo 23 que Él nos persigue con su amor y su bondad. Él te persigue, Él te abraza con cuidados. Él te ama y está interesado en ti. Que la paz del Señor Jesucristo te acompañe en todo tiempo. Bendiciones desde lo alto. Amén.